Gracias por acompañarnos a una transmisión más que el canal del Congreso, el canal de la Unión, hace para usted. Y estamos transmitiendo desde el Senado de la República, desde el patio central de Jicotencatl, en el centro histórico de la Ciudad de México. Hoy México es la sede de la cuarta Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción GOPAC. En la inauguración escucharemos las palabras de bienvenida que dará el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado de los Estados Unidos Mexicanos y presidente del capítulo latinoamericano de Parlamentarios contra la Corrupción. Está usted invitado a escuchar las palabras de bienvenida. Sea bienvenido, quédese con nosotros por la canal del Congreso. De igual manera, el señor doctor Nasser Al-Zaneh, exparlamentario de Kuwait y presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Con la representación personal del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, nos acompaña el señor contador público Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública del Gobierno mexicano. Está con nosotros el señor diputado federal Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano. El senador José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano. El senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano. El señor John Williams, exparlamentario de Canadá y director ejecutivo en jefe de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. También está con nosotros la señora Rachel Shebesh, presidenta del Taller Red de Mujeres de la GOPAC. Y desde luego, como instancia organizadora de este evento y anfitrión del mismo, el señor senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado mexicano y presidente del capítulo latinoamericano y del capítulo México de la GOPAC. Damos la bienvenida a presidentes y vicepresidentes de los congresos de los países miembros de la GOPAC, así como a las y los señores parlamentarios, miembros de esta organización mundial. Bienvenidas, bienvenidos. Señoras y señores parlamentarios, señoras y señores. A continuación, hará uso de la palabra el señor vicepresidente del Senado mexicano y presidente del capítulo latinoamericano y del capítulo México de la GOPAC, senador Ricardo García Cervantes. Muy buenos días a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta casa del Senado de la República y a quienes vienen desde muy lejos y también los que vienen desde cerca, siéntanse muy bienvenidos y nuestros mejores deseos durante su estancia en nuestro país. Antes de decir cualquier otra cosa, quisiera, por supuesto, expresar nuestras condolencias, nuestro pesar por la tragedia que ha sucedido en horas recientes en el Japón, haciendo votos, por supuesto, y elevando una oración personal para que los fenómenos asociados a ese terremoto no traigan más víctimas ni más sufrimiento a ninguna otra parte del mundo. Estaremos pendientes en estas próximas horas de los acontecimientos. Sirva pues esta asamblea como un testimonio también de solidaridad y de afecto
para el pueblo de Japón. Quiero agradecer, por supuesto, la asistencia a esta cuarta Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción que ha convocado la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción y que ha organizado el Senado de la República de México. Quiero, por supuesto, iniciar por darle un saludo y un reconocimiento especial a quienes hoy forman parte de la mesa de honor. Al muy estimado líder, presidente de nuestra organización mundial, el doctor Nasser Al-Zain, presidente mundial de GOPAC. Al muy estimado también amigo y líder en el Senado, el senador don Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del Senado de la República. Apreciar la presencia del contador público don Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública del Gobierno Federal, con la representación personal del señor presidente de la República, don Felipe Calderón Hinojosa. Por supuesto, quiero saludar la presencia de la Cámara de Diputados en la persona de don Francisco Salazar, vicepresidente de la mesa directiva, en representación de toda la Cámara y de su presidente. Quiero saludar, y voy a repetir también el saludo al senador Manlio Fabio Beltrones, para que junto con el saludo al senador don José González Morfín y don Carlos Navarrete, que forman ese trípode de liderazgo político, ese liderazgo que abarca la pluralidad de nuestro Congreso y que también son los tres responsables de la organización de esta conferencia por su generosidad y compromiso. Los tres son miembros de GOPAC, Capítulo México. Y por supuesto, a quien fue fundador de nuestra organización mundial y que ahora es el jefe ejecutivo de GOPAC, a don John Williams, primer presidente de esta organización y actualmente jefe de la Organización Mundial, jefe operativo de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Sean todos ustedes muy bienvenidos y sea también este testimonio de agradecimiento por su liderazgo y su esfuerzo. Quiero saludar, por supuesto, a los 241 parlamentarios de los siguientes países que hoy están aquí dando este testimonio. Se encuentra la presencia de parlamentarios de Argelia, Argentina, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, República de Benín, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chad, Colombia, Comoros, República Democrática del Congo, República Dominicana, Timor del Este, El Salvador, Ghana, Indonesia, Jordania, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Líbano, Lesoto, Maldivas, México, Mali, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Palestina, Paraguay, Perú, Filipinas, Senegal, Eslovenia, España, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Zambia y Zimbabue. Por supuesto, quiero expresar
que en el Presidium se encuentra quien representa el esfuerzo de las mujeres que se han comprometido no solo a su función parlamentaria, sino también a encabezar el esfuerzo de las mujeres contra la corrupción, la señora Rachel. He hecho una expresión singular porque en esta asamblea todavía se refleja que las mujeres presentes en la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción apenas representan un 30%. Este saludo especial es para convocar a que esta cuarta conferencia de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción fortalezca la red de mujeres en el esfuerzo por recuperar los valores y combatir a la corrupción. Yo tendré la oportunidad de dirigirme a la asamblea plenaria en una de las mesas de trabajo. Por ahora quisiera dejar que sean quienes ocupan el presidium que hagan uso de la palabra, pero no puedo dejar de señalar que este es precisamente el testimonio que queríamos darle al mundo: reunir a los parlamentarios comprometidos por combatir la corrupción para recuperar la esperanza y devolverles el futuro, principalmente pensando en los niños y los jóvenes, que este mensaje universal de la presencia de quienes se honran como yo de ser parlamentarios, pero que mantienen también el orgullo de formar parte de una organización mundial que sube el tema de la corrupción como causa de la pobreza, principalmente de la pobreza que luego prohija el tráfico de personas, la corrupción que mina los niveles de seguridad de nuestros países, inseguridad que permite el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes. No me imaginaba yo que pudiera ser más contundente el mensaje, como lo veo desde aquí ahora, que la presencia de 241 parlamentarios de 45 países del mundo, poniendo en el centro de la atención mundial el necesario combate a la corrupción. Los trabajos de esta cuarta conferencia convocada por la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción deben servir de estímulo a los gobiernos, a los parlamentos, pero principalmente a los ciudadanos, de que sí es posible combatir hasta erradicar las prácticas corruptas para eliminar los obstáculos que presenta la corrupción al combate a la pobreza y todas las secuelas de sufrimiento humano que son evitables. Bienvenidos todos, muchas gracias a GOPAC por confiar en la organización de este evento al Senado de la República y muchas gracias al Senado de la República por acoger a la organización que me honro en pertenecer, como es la GOPAC. Muchas gracias. Tendremos a continuación las palabras del señor senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano. Señoras y señores, como presidente del Instituto Belisario Domínguez les quiero reiterar la bienvenida a este foro internacional, a nuestros compañeros legisladores, a nuestros invitados del país, a nuestros invitados internacionales. En este foro vamos a escuchar en estos días las visiones de algunos de los especialistas más sobresalientes a nivel internacional en materia de combate a la corrupción.
y vamos a conocer experiencias en Latinoamérica y en varias regiones del mundo. Si bien existe una coincidencia en caracterizar a la corrupción como un fenómeno universal que nada nos enorgullece, atribuido a aspectos culturales de su desarrollo o intrínsecos a determinados regímenes políticos, la sociedad no está destinada a ser corrupta. Debe decirse que este fenómeno no es exclusivo de los regímenes autoritarios. Inclusive países con gobiernos democráticos presentan fenómenos de corrupción exacerbados, pero la gran ventaja de estos últimos es que la democracia ofrece mecanismos para combatir la corrupción. De acuerdo al más reciente informe de las Naciones Unidas en su Programa para el Desarrollo, la corrupción representa una amenaza directa a las instituciones públicas. Esto constituye casos lamentables en algunos países europeos, pero en América Latina, hay que decirlo, y no es para enorgullecerse, adquiere dimensiones alarmantes. En el siglo XX, en nuestro país, la institucionalización de la Revolución Mexicana se sustentó en un presidencialismo con facultades constitucionales y metaconstitucionales que impulsó un régimen corporativo que, si bien tuvo estabilidad económica sostenida y pudo institucionalizar a las Fuerzas Armadas, también creó fenómenos como la de un partido hegemónico y falta de pluralidad. Tanta concentración de poder en un solo hombre y con un solo partido gobernando tanto tiempo propició que a lo largo de 7 décadas se generaran prácticas en la clase política y burocrática que favorecieron prácticas de corrupción extremas y memorables. Hay que recordar cómo empezó en los años 20 el sistema de gobierno y el estilo personal de gobernar. Los mexicanos recordamos todavía una frase que hizo historia en los años 20 de un general revolucionario que fue presidente de la República. Decía el general Obregón: no hay general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Y en los años 70 y todavía 80 del siglo pasado, otro político destacado, de aquí muy cerca, del Estado de México, hizo memorable otra frase que parecía parte del manual de los políticos de aquel momento. Decía ese personaje del Estado de México: un político pobre es un pobre político, y por lo tanto todo se valía para poder construir carreras políticas. Por décadas, todos recordamos, se amasaron inmensas fortunas al amparo del poder y funcionarios públicos se enriquecieron a niveles insultantes. La administración pública no solamente se volvió corrupta, sino ineficiente y ineficaz, lo cual propició un endeudamiento exorbitante y graves problemas económicos en la década de los 80. Las reiteradas crisis económicas y la corrupción propiciaron, entre otros factores, el descontento social y la irrupción de una diversidad política que se expresó en elecciones como la de 1988, 1997 y finalmente el año 2000. En ese año, México experimentó una alternancia en la presidencia y avanzamos en la pluralidad política. Es necesario reconocer que desde 1997 por lo menos se dieron avances significativos en la creación de leyes anticorrupción en materia de los servicios que presta el Estado, en las responsabilidades de los funcionarios públicos, en la rendición de cuentas y en la transparencia y acceso a la información gubernamental. Los avances han sido significativos y, sin embargo, la corrupción aún prevalece. Es más, esta ha sido la puerta por la cual la delincuencia ha podido crecer y la impunidad prevalecer en nuestro sistema de justicia. Según el Foro Económico Mundial, la corrupción cuesta a los mexicanos el 9% del Producto Interno Bruto y a las empresas le cuesta hasta el 10% de sus ganancias. El índice de percepción de la corrupción calificó a México con el 3.1
en una escala donde 10 es la máxima, es la peor que hemos obtenido en los últimos 10 años. En la lista de las 178 naciones estudiadas, México pasó del puesto 89 que obtuvo hace 2 años al lugar número 98, es decir, que vamos de mal en peor, pese a la alternancia, pese a la pluralidad, pese a las reformas en esta materia. ¿Qué podemos hacer entonces para combatir la corrupción? Las acciones son simples en su concepción, pero de enorme complejidad para llevarlas a la práctica. Nunca es tarde para hacer lo correcto, hay que decirlo. El momento político para un gran pacto anticorrupción siempre debe estar presente, pues de no hacerlo, pondremos en grave riesgo nuestra democracia, el futuro del país y, desde luego, seguir siendo un país con cifras que no pueden ser orgullo de ningún gobierno, pero tampoco de las fuerzas políticas que estamos en la oposición. Por eso, tocar este tema es tocar llagas abiertas. Tocar este tema es vernos en el espejo. Tocar este tema es reconocer dónde estamos en este momento. Y tocar este tema es ponernos de acuerdo para que desde la pluralidad y la democracia que tenemos sigamos profundizando las medidas legales y sigamos mejorando las prácticas anticorrupción que en el mundo se van abriendo paso y que en México no deben ser la excepción. Bienvenidos a este foro y ojalá que lo que escuchemos en estos días sea de utilidad para nuestro país. Muchas gracias. Tendremos las palabras del señor senador José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano. Honorables miembros del Presidium, honorables legisladoras y legisladores del mundo que hoy nos acompañan, distinguido representante del Presidente de la República, honorable cuerpo diplomático acreditado en México, estimados invitados especiales, estimados compañeros y compañeras senadores y diputados mexicanos, señoras y señores. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor recibir en la sede del Senado de la República a legisladores de diversas partes del mundo y de México en la cuarta conferencia de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC. Es motivo de orgullo que este evento se esté llevando a cabo en nuestro país, porque con ello refrendamos el compromiso que firmamos en agosto del año 2010 para la creación del capítulo México de GOPAC. Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento a mi compañero senador Ricardo García Cervantes por su tarea decidida al frente de la organización en nuestro país. De igual modo, celebro la presencia de todos ustedes, ya que su interés en este evento refrenda el compromiso que tenemos los mexicanos por encontrar mejores herramientas para combatir la corrupción de manera frontal, sin miramientos y sin reserva alguna. La corrupción es un mal que va desgastando poco a poco a nuestro régimen institucional. Solo con acciones decididas es que erradicaremos su presencia en nuestra democracia. Tengo la convicción de que el trabajo de GOPAC en nuestro país se suma a un gran número de esfuerzos en México, que están encaminados a detener el avance de aquellos que quieren dañarnos desde la oscuridad. A ellos les digo desde el Senado que les haremos frente y que todo aquel que incurra en actos de corrupción será castigado con todo el rigor de la ley. Puedo afirmar que todas las fuerzas políticas representadas en el Senado coincidimos en que solo unidos podemos combatir con efectividad el flagelo de la corrupción, que no respeta órdenes de gobierno ni división de poderes. Ante este enemigo que no distingue colores, solo podemos reaccionar con una estrategia conjunta y con visión de Estado. Este foro resulta un espacio propicio para el intercambio de ideas y experiencias, las cuales servirán de aprendizaje para combatir la corrupción y frenar su impacto destructivo en el desarrollo de las naciones. Como ustedes saben, esta conferencia tiene como propósito fundamental dar seguimiento a las resoluciones que fueron aprobadas en la Conferencia Mundial de Kuwait en el 2008, así como establecer los pasos a seguir para la conformación de nuevos capítulos a nivel nacional y a nivel regional.
Parte de la riqueza de este intercambio de experiencias es que en México impulsemos reformas que permitan dos cosas fundamentales. Primero, que aquellos que incurran en actos de corrupción sean castigados con severidad. Y segundo, que el marco regulatorio que exista sea lo suficientemente transparente como para inhibir el desarrollo de prácticas dudosas por parte de servidores públicos. En este orden de ideas, quiero compartirles que en el Senado hemos puesto manos a la obra para impulsar iniciativas que cumplan con estos objetivos. Un ejemplo de ello es la aprobación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal, en las entidades federativas y en los órganos autónomos del Estado mexicano. Sabemos que hay muchas tareas pendientes. La tarea es larga y debemos redoblar esfuerzos para concretar acuerdos que doten a nuestro país de un mejor marco jurídico para enfrentar este problema. En el Senado, en este momento, estamos discutiendo una serie de iniciativas relacionadas con el combate a la corrupción, entre las cuales me gustaría mencionarles algunas de las más representativas. En un primer bloque se encuentra integrado por iniciativas que han sido enviadas por el Ejecutivo Federal, las que señalo tres: la Ley Federal para la Prevención y la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, enviada en agosto del año pasado y que busca dotar a nuestro país de mejores instrumentos para detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita u operaciones a actos del terrorismo. En este mismo sentido, el presidente Calderón promovió recientemente reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con las que se busca establecer sistemas eficaces que faciliten la denuncia de actos que contravengan los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Y otra más, la iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con la cual se implementan medidas legislativas eficaces que permitirán abatir las prácticas de corrupción por parte de las personas físicas o morales que buscan contratar con el Estado mexicano. Hay también un segundo bloque muy amplio de iniciativas impulsadas por compañeras y compañeros senadores de todas las bancadas en el Senado de la República. Menciono como ejemplo dos de ellas: una iniciativa de reforma a diversos